Muy buen día, docente. Hoy le voy a presentar mi exposición. A continuación tenemos el índice de lo que se va a desarrollar. En la siguiente exposición daremos a conocer los elementos y conceptos básicos necesarios para la valoración de residuos, los elementos que clasifican y caracterizan a un residuo como recurso potencialmente aprovechable en un sitio. También por medio del análisis de los residuos identificaremos su aprovechamiento económico y ambiental, clasificando y caracterizándolo de acuerdo a sus propiedades mediante los criterios de valoración y de normatividad. A continuación les presentaré el desarrollo de esta actividad. Primero que nada, la caracterización. Es importante reconocer a los residuos por su composición física, química y biológica, las características que nos permiten contar con la información técnica relevante para seleccionar y diseñar eficientemente los procesos y las tecnologías de valoración de los residuos. En México contamos con estas normas mexicanas de los residuos sólidos, las cuales determinan las características de los residuos. Y a continuación se presentan estas características ahora sí que de los residuos que marcan esta normatividad, en donde viene en las normas de humedad, cenizas, nitrógeno, pH, azufre, cuartión, peso específico, densidad, materia orgánica, subproductos, poder calorífico, muestreo, generación, carbón, hidrógeno y oxígeno. Estas son en sí las características que presenta un residuo. Después, a continuación tenemos la clasificación de los residuos. Los residuos están conformados por distintos materiales no homogéneos, principalmente en inorgánicos, y el resto por materiales orgánicos. Estos factores son de relevancia para considerar el tipo de aprovechamiento que pueda llevarse a cabo por el gobierno o empresa interesada en su valoración. La clasificación de los residuos es sumamente importante, ya que de ella depende la identificación y selección del residuo para desarrollar los objetivos, las etapas de los procesos y las tecnologías involucradas en su valoración. Tomando en cuenta esto, es necesario que, de acuerdo con la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, establezcan su clasificación por lo al menos 3 rubros, que son los siguientes. Y tenemos, por ejemplo, que es la composición. En este caso es un grupo de residuos con posibilidades de aprovecharse. Integra una serie de productos que podrían clasificar por su composición en orgánicos e inorgánicos. Tenemos por origen, que constituyen un parámetro relevante para su selección como material aprovechable, ya que muchas de sus características y propiedades están determinadas por su utilidad, el lugar y forma en la que originan. Esta clasificación se facilita en el planteamiento de los objetivos de valoración al definir la procedencia del residuo, la cual por lo general está asociada a su composición. Tenemos otra clasificación que es por manejo, cuando se puede clasificar un residuo en función de alguna característica asociada al manejo que debe ser realizado. Después tenemos los criterios de evaluación de los residuos. Los criterios técnicos, principalmente tenemos los criterios técnicos. Tienen por objetivo identificar las condiciones que hagan factible a un residuo para ser aprovechable a partir de su transformación física, química y biológica. Mediante estos procesos y tecnologías de valoración, los elementos técnicos que deben considerar para identificar un residuo cuentan con las condiciones valorables, que son las siguientes: potencial de valoración, eficiencia de conversión, grado de separación, grado de homogeneidad, disponibilidad de tecnología para su valoración, riesgos potenciales de su manejo. También existen los criterios económicos, que son indicadores relevantes para que tomemos decisiones respecto a si vale la pena invertir en recursos para el desarrollo de un proyecto de valoración de residuo o no. A continuación les presento la justificación. La forma en que se elige un residuo para su aprovechamiento es, primero que nada, es conocer la clasificación y la caracterización de los
residuos principalmente potencialmente aprovechables en nuestro entorno. Los residuos se deberán clasificar por origen, por composición y por manejo. Asimismo, identificar las características físicas, químicas, biológicas y los criterios técnicos y económicos de los residuos que sean potencialmente valorables, así como conocer las normas que fundamentan la clasificación y caracterización, las principales afectaciones ambientales de los residuos seleccionados, las tecnologías y los procesos factibles a emplearse para su valoración. Y les voy a presentar a continuación el planteamiento del problema. Tenemos dos casos que hemos estado estudiando. En este caso estamos estudiando el primer caso prototipo y tenemos a continuación la problemática. La población de Timilpan pertenece al Estado de México, primero que nada, con una extensión territorial de 179.82 kilómetros cuadrados y una población de 15.400 habitantes. Esto es importante porque de ahí deriva todo. Vemos que es una zona urbana y que se desarrollan de estas características contrae que la generación de residuos sólidos. En base a los datos proporcionados por las autoridades, la generación diaria de los residuos sólidos en Timilpan es aproximadamente de 10.2 toneladas. El municipio cuenta con 4 camiones para la recogida, los cuales se confinan en el relleno sanitario El Ocotal. Dichas autoridades consideran que el 60% del total de los residuos generados se destinan al relleno sanitario, en tanto que el volumen restante es desechado en los tiraderos a cielo abierto y en botaderos clandestinos no cuantificados. Por ello, se desarrolló un proyecto de aprovechamiento y valoración de los residuos sólidos cuyo fin será la minimización de los volúmenes y el otorgarle un valor agregado a los mismos. El proyecto lo dividieron en 3 etapas, cabe destacar. En sí podemos ver que este es el problema, o más bien la problemática. En el caso de la problemática de Tuxtla, la capital de Tuxtla Gutiérrez produce 76.000 toneladas de residuos sólidos municipales. Al año excluye los residuos industriales y residuos peligrosos y el manejo especial equivalente a 0.98 kilogramos per cápita al día. El municipio se enfrenta a recargarse el servicio de recolección. Los siguientes costos por concepto de nómina, mantenimiento de equipo de gasolina, gasta 2.424 millones de pesos anuales. Por la construcción del relleno sanitario, 1 millón de pesos. Ingresos, cuota de la recolección, 998,000 pesos anuales. Como se ven, los ingresos por cuota no cubren los costos a proporcionar al servicio. El ayuntamiento realiza la separación de los residuos con la ayuda de pepenadores. De esta forma se recuperan aproximadamente el 30% de los remanentes. Este porcentaje se compone principalmente de vidrio, plástico y aluminio. El problema que enfrenta el gobierno local es el agotamiento de la vida útil del relleno sanitario, con el que cuenta en la actualidad antes de tiempo. Se estimó que cada celda de relleno tiene un periodo de vida de 3 años. Sin embargo, debido a la gran generación de los residuos sólidos de la población, este periodo se puede acortar a solo 1 año y medio. Para dar solución al problema se evaluó un proyecto alternativo del manejo integral de los residuos, para la cual se pidió el apoyo a las autoridades estatales y federales para contar con los recursos técnicos y económicos. Entonces se va a construir un relleno sanitario adicional al que ya tienen. El objetivo principal es identificar los elementos y conceptos básicos que conforman la ingeniería en valoración de residuos, los elementos que clasifican y caracterizan a un residuo como recurso potencialmente aprovechable en un sitio. Vamos a analizar un residuo para identificar su aprovechamiento económico y ambiental. Lo vamos a clasificar y a
caracterizar de acuerdo a sus propiedades mediante los criterios de valoración. A continuación les presento el marco teórico. Fue importante que se conocieran este tipo de residuos que se generaban en la localidad, cuáles eran los residuos que se generaban en grandes cantidades y mínimas, así como los porcentajes. Para saber esto se estudió la actividad económica, social y política de la población y cómo se relaciona a través de los residuos. Por otra parte, se vieron cómo eran sus características de los residuos, la forma adecuada de clasificarlos y la normatividad para llevar a cabo la gestión de residuos en base a la reglamentación de la localidad. A continuación les voy a presentar los elementos en la valoración de un residuo. A continuación tenemos las similitudes de los dos casos, que el caso prototipo, que tenemos aquí las definiciones, son 10 que yo elegí, es el de procedimiento de materiales reciclables. En cada uno tiene su definición: la reutilización, la recuperación y clasificación de materiales reciclables, el coprocesamiento, la recuperación de energía calorífica y térmica, los residuos orgánicos, la composta, la biogasificación, el residuo sólido inorgánico no valorables y el relleno sanitario. Estas son 10 similitudes que yo encontré de los dos casos. A continuación tenemos la tabla de clasificación y caracterización de los residuos potencialmente aprovechables, en este caso en mi entorno, mediante el caso que se presenta en mi comunidad. Yo aprecié, por ejemplo, los restos de comida, el aserrín, los restos maderables, estiércol, productos como pinturas, solventes, medicamentos, pilas alcalinas, vidrio, componentes electrónicos, papel, cartón, plástico. Estos son los residuos que son potencialmente aprovechables en mi comunidad que yo encontré. En esta tabla se muestra la clasificación, que antes ya lo mencionamos, cuál es, en qué consiste, por composición, por origen, por manejo, las características físicas y químicas y biológicas de cada residuo, cada una es diferente su composición, los criterios técnicos y económicos que se desarrollan a partir de estos residuos, las afectaciones ambientales que hay, lo que afectan estos residuos, las tecnologías y los procesos factibles de emplearse para su valoración, con los que podríamos tratar de minimizar los residuos. A continuación, por ejemplo, tenemos qué clasificación y caracterización puedes hacer de los residuos que se generan en tu entorno. En mi comunidad, los residuos que se generan se pueden clasificar tomando en cuenta la Ley General para la Prevención General e Integral de los Residuos, donde establece su clasificación por composición, por origen y manejo. La caracterización se analizó en base a las características físicas, químicas, biológicas de los residuos. También se tomaron en cuenta los criterios técnicos y económicos de los residuos que fueron potencialmente valorables. De todos ellos, ¿cuáles son los de ellos? Reúnen las condiciones técnicas y económicas para ser potencialmente valorables. Todos los residuos fueron potencialmente valorables, ya que económicamente se tienen los fondos y las condiciones para que puedan ser tratables, pero no existe un proyecto donde se lleve a cabo la planeación de la valoración de los residuos. ¿Cuáles de estos últimos residuos se relacionan con los existentes con el problema prototipo? Todos los residuos se relacionan con el problema, porque lo que se busca es tratarlos desde el principio, ya que no tienen un proyecto para la gestión de estos. Ellos simplemente lo que hacen es recolectar la basura y llevarlos directamente a rellenos sanitarios o a tiraderos clandestinos, a cielo abierto. Y pues los resultados, en base al contexto de la problemática, se llevó a cabo la clasificación
la clasificación y la caracterización de los residuos para establecer si eran o no potencialmente aprovechables mediante la aplicación de ciertos criterios técnicos y económicos, de los cuales todos los residuos como orgánicos e inorgánicos fueron potencialmente aprovechables, ya que se contaron con los criterios técnicos y económicos necesarios para su gestión. En el análisis de los resultados, yo pude ver que de los residuos que poseen una composición inorgánica, como los plásticos, vidrios, papel, cartón, electrodomésticos y pilas, las alternativas con mayor viabilidad son el reciclado y la reutilización. De los residuos orgánicos, como los restos de comida o jardinería, residuos de mataderos y estiércol, se puede sacar gran provecho, como el generar energía, como el de la composta o la biogasificación. Se vio que es prioridad la prevención, minimización, valorización material y energética a partir de la reutilización y reciclado, tratamiento, y como última opción se tiene el confinamiento de los residuos. Pues en la forma que en conclusión, la forma en que sabemos si un residuo es potencialmente valorable o no es tomando en cuenta la ley de los residuos, la cual nos dice que los desechos deben ser económicamente viables, tecnológicamente factibles y ambientalmente adecuados. Y en este caso de que no se cumpla así estos criterios, los residuos no deberán llevarse a una disposición final en un sitio controlado. Si no se llevan esas cualidades a cabo, no pueden ser residuos valorables. Entonces, en consecuencia, se tienen que llevar a una disposición final en un sitio controlado. Mi conclusión general: el manejo de los residuos constituye uno de los principales problemas ambientales a los cuales nos enfrentamos, ya que su generación aumenta conjuntamente con la urbanización y la industrialización, y con el incremento de la población y el alto consumo de los productos. Es característico de estos tiempos y trae como consecuencia la generación de grandes cantidades de residuos en periodos muy cortos, por lo que es necesario dar pronta solución mediante la prevención, la minimización y el aprovechamiento de estos. Por ello es importante saber acerca de los elementos y conceptos básicos en los que se basa la valoración de los residuos, su gestión y su situación actual en México, así como el aprender a clasificar y caracterizar los residuos mediante la normatividad, para establecer si son o no potencialmente aprovechables mediante la aplicación de ciertos criterios técnicos y económicos. Pues esto sería todo. Muchas gracias.